Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Bienvenidos a Radio Colectivo Peseta. Hoy, en Protagonistas, contamos con María Ruiz Gutiérrez, voluntaria embajadora en Save the Children. Hola, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí encantada de que me hagáis una entrevista para dar a conocer Save the Children y mi tarea como voluntaria. Pues la primera cosa que me gustaría saber es ¿cómo le definirías Save the Children a alguien que no lo conoce? Pues mira, Save the Children es una organización pues, no gubernamental que trabaja principalmente pues, para defender los derechos de la infancia en todo el mundo. Su principal misión es asegurar que todos los niños y que las niñas pues, sobrevivan, aprendan y estén protegidos, especialmente aquellos que viven en zonas de conflicto y que sufren desnutrición o no pueden ir a la escuela. La verdad es que la labor de Save the Children es de enorme relevancia porque actúa como altavoz de la infancia vulnerable, trabajando continuamente en defensa de los derechos de los niños y de las niñas en todo el mundo y asegurando pues lo que comentábamos antes, ¿no? Su supervivencia, el aprendizaje y sobre todo y ante todo la protección. Sí, justo te iba a preguntar pero ya lo has dicho, por qué es tan importante su labor. Y la verdad es que ahora tenéis un altavoz súper grande, ya que pues, la organización es más conocida y casi todo el mundo pues, reconoce el nombre Save the Children. Pero, ¿cómo empezó todo este proyecto tan grande? Bueno, pues este proyecto tan grande se debe al empeño y a la fortaleza que realmente desempeñó una persona que se llamaba Eglantine Jeff en 1919. Este proyecto comenzó en Londres a través de ella. Y bueno, todo comenzó pues porque era el final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí pues Eglantine Jeff vio la dificultad y los problemas con los que se enfrentaban los niños y las niñas debido precisamente a la guerra. Cuando terminó la guerra, pues había niños que estaban abandonados, que sufrían desnutrición, que no tenían familias, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí es que comenzó este proyecto y desde entonces pues se ha expandido a lo largo de todos estos años por todos los países del mundo, ¿no? Hay que destacar también una cosa que a mí me parece muy importante y es que Eglantine Jeff comenzó la redacción de la primera Declaración de los Derechos del Niño, que fue el antecedente actual de lo que es ahora mismo la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esa convención es un tratado internacional sobre derechos humanos que fue ratificado por un montón de países. Creo que fue de los tratados que mayor número de países lo ratificaron. ¿Y qué significa esto? Significa que están obligados a cumplir esos puntos en común, ¿no? En el que todos estaban de acuerdo y se comprometen con esta convención todos estos países a respetar y garantizar el derecho de los niños y las niñas en la supervivencia, en el desarrollo, en la protección y en la participación. Tiene una redacción importante de un montón de puntos y un montón de derechos definidos, ¿no? Pero quizás se pueden concentrar en esos 4 puntos que acabo de comentar, ¿no? Supervivencia, desarrollo, protección y participación. Si hay interés, bueno, pues es muy sencillo acceder a este tratado y pues hacer una lectura bastante simplificada que está publicado en Naciones Unidas sobre lo que es la Convención y el conocimiento de estos derechos de los niños y las niñas, que es tan importante no solamente conocer, sino también dar a conocer, ¿no? Sí, mencionabas que el inicio de la organización se dio pues con el final de la Primera Guerra Mundial y supongo que los objetivos de Save the Children han ido cambiando con el tiempo. ¿Cuáles son las mayores diferencias entre los objetivos que había al inicio y los que tenéis ahora? ¿Cómo han ido cambiando los problemas a los que se tienen que enfrentar determinados niños en el mundo?
Pues fíjate que si nosotros nos concentramos en las dificultades de los niños y de las niñas en un conflicto bélico, pues resulta que no son muy diferentes a las dificultades que podemos encontrar en conflictos bélicos actuales, que son pues que pierden el seno familiar, pierden el entorno familiar, pierden las casas, pierden las escuelas, porque las escuelas se derrumban y no pueden ir, pues porque evidentemente tienen miedo y no se dan las condiciones. O sea, que no creas que ha variado mucho, ¿no?, lo que son las dificultades que pueden encontrar los niños y niñas en conflictos bélicos. Pero también hay otros conflictos, ¿no? O pueden ser conflictos alimentarios o conflictos derivados de situaciones climáticas o naturales, etcétera, etcétera. Y, de nuevo, las dificultades que pueden encontrar no dejan de ser las mismas que se podían encontrar en esos momentos al final de la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, ¿cuál es el principal objetivo de Save the Children? Pues sigue siendo defender, dar a conocer y promover los derechos de los niños y las niñas, que fue la razón de ser, que fue por lo que comenzó Save the Children, y principalmente pues a esos entornos de niños y niñas que están más desfavorecidos, ¿no? Todas las actividades de Save the Children pues, y sus programas están orientados principalmente a garantizar que todos esos niños y niñas tengan acceso a la educación, atención sanitaria, protección contra el abuso y explotación y la oportunidad de crecer en entornos seguros y saludables. Con lo cual, ya digo, no realmente en situaciones de conflicto y de emergencia se varía demasiado las dificultades que nos podemos encontrar entre esos niños y esas niñas, con lo cual si nos enfocamos en lo que hemos comentado hasta ahora. Sí, al final, porque las necesidades en una guerra, las necesidades básicas siguen siendo las mismas. Correcto. Hace pues 100 años que ahora. Y te quería preguntar porque sabemos que se puede colaborar con la organización de manera económica y si yo, por ejemplo, quisiera colaborar, pues le podría decir a mis padres que donaran una determinada cantidad. Pero yo, como alumna del Colegio Ábaco, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pues mira, a mí me parece una excelente iniciativa, de momento, esto que estáis haciendo, ¿no? Dar a conocer Save the Children, sus programas, sus objetivos, todas estas actividades que realiza a nivel internacional y nacional, pues a través de esta entrevista. Creo que ya ese es un paso importantísimo. ¿Y por qué? Pues porque realmente conocer la realidad en la que viven otros niños y viven otras niñas, ¿no?, que no tienen pues oportunidades de ir a la escuela, que sufren desnutrición, abandono y miedo, nos permite trabajar en conjunto pues, con colegios como vosotros, como Ábaco, y realizar actividades solidarias para recaudar fondos que luego podemos utilizar en situaciones de emergencia. Creo que en algún momento tengo entendido, ¿no?, que vuestro colegio ya hizo carreras solidarias con esta finalidad, ¿no? Y yo estoy segura que vamos a poder seguir organizando algunas actividades similares en el futuro. Pueden ser carreras solidarias, pueden ser mercadillos solidarios o cualquier otra actividad que vosotros como alumnos y como alumnas seguramente que se os van a ocurrir. Desde luego, por nuestra parte, siempre estaremos encantados de colaborar y apoyar cualquier iniciativa solidaria que provenga del colegio de Ábaco. Y todos estos fondos, es importante que se sepan que van a un fondo que se llama fondo de emergencia. Y ese fondo de emergencia se utiliza en situaciones en las que es necesario utilizarlos derivadas de alguna emergencia, por eso se llama así, pues como por ejemplo situaciones que tenemos ahora mismo en mente todos, ¿no?, que fue la situación de Valencia, ¿no?, de la Gana de Valencia, una situación de emergencia en la que se utilizan esos fondos para que Save the Children desarrolle programas para los niños y niñas que en ese momento lo necesitaban. Acabas de mencionar la Dana, supongo que tendríais allí algún proyecto en marcha de ayuda. Sí, correcto.
Save the Children tiene muchos programas, ¿no? Pero bueno, pues uno de ellos ha sido este y muchos otros que tienen no solamente en España, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Estas situaciones, sabemos que hay emergencias de muchos tipos, ¿no? Emergencias, pues, como hemos hablado hace un rato, ¿no? Bélicas, derivadas de la guerra, emergencias climáticas, como esta que hemos tenido de la Dana, emergencias sanitarias, que también pues, tenemos en mente el COVID, ¿no? De hace unos años, y también tenemos pues, emergencias alimentarias, situaciones en las que por razones derivadas prácticamente de todas estas emergencias que hemos dicho, climáticas, bélicas, incluso sanitarias, pues hay desnutrición y entonces es necesario actuar. Save the Children, pues efectivamente en este contexto de la Dana de Valencia, ¿qué es lo que hizo? Pues utilizó esos fondos de emergencia pues para trabajar con esos niños y con esas niñas y familias, ¿no? Que se habían quedado pues prácticamente sin nada. ¿Y cómo? Pues ofreciéndoles en un momento determinado atención sanitaria, atención psicológica, también la oportunidad de que esos niños y niñas que se habían quedado sin escuelas tuviesen la oportunidad de seguir aprendiendo y también ofrecerles un entorno de seguridad, porque en muchas situaciones se habían perdido todo, la casa, en situaciones más conflictivas y más problemáticas familiares, esos entornos de seguridad donde ellos puedan sentirse protegidos, donde puedan jugar, pues son entornos fundamentales para asumir situaciones tan problemáticas como las que vivieron con la Dana de Valencia. Y bueno, pues esto es trasladable a otras situaciones a nivel mundial. Por eso Save the Children pues, trabaja en muchos países y trabaja con programas de este tipo, ¿no? Acudiendo rápidamente a dar respuesta a esas situaciones de emergencia donde la desprotección, desde todo punto de vista, es tremenda para esos niños y niñas que la están sufriendo. Sí, además de este proyecto, supongo que tendréis otros en marcha. ¿Me podrías comentar alguno que fuera alguno de los más importantes, que fuera que quisiera generar un cambio sobre todo en niños con situaciones mucho más complicadas y que llevan siendo complicadas desde hace mucho más tiempo? Sí, bueno, la importancia deriva de la necesidad, ¿no? De la necesidad que en un momento determinado pues, se presenta en un entorno y hay que dar respuesta rápidamente, ¿no? Por lo tanto, hay muchísimos programas que tienen en marcha Save the Children, ya digo, no solamente no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, ¿no? Hemos comentado estos, los de dar respuesta rápida a situaciones de emergencia y de conflicto, pero no sé, hay programas también, pues, como por destacar programas educativos, ¿no? donde en situaciones de colectivos de niños y niñas, de situaciones muy vulnerables, donde Save the Children lo que hace es aportar y colaborar para que pues, se construyan escuelas allá donde no hay, se pueda formar a maestros y a maestras para que puedan ofrecer una educación de calidad. Aportan también personal, voluntarios, para que sean ellos también los que puedan dar clase o apoyar a los maestros y a las maestras que en ese momento lo necesitan. También con apoyo en material escolar, ¿no? Porque hay muchos niños y niñas pues, que pues, no tienen lo fundamental para poder aprender, etcétera, etcétera. Y bueno, pues otro proyecto que puedo destacar podría ser el apoyo que ofrece Save the Children a los niños migrantes, sobre todo a los niños que van solos, ¿no? Que migran solos de un país a otro y que hacen tremendas rutas larguísimas, conflictivas, complicadas de un país a otro y que llegan, en el caso de España, llegan a nuestras costas y les ofrecemos apoyo, les ofrecemos ayuda, les ofrecemos protección.
y les damos la oportunidad de integrarse dándoles pues, formación y dándoles a conocer pues, lo que son sus derechos y también orientándoles pues, para que puedan tener una integración desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista de integración social, ¿no? Igual que en España, pues esto mismo también se hace en otro montón de países donde llegan también niños migrantes procedentes de otros lugares del mundo. Te comento este tipo de proyectos que son relacionados con la migración, relacionados con la educación, pero también hay proyectos pues, que se trabaja con sectores o con colectivos muy vulnerables y que necesitan atención porque su índice de pobreza está al límite o necesitan realmente ser apoyados con alimentos y pues porque existe desnutrición, entonces, sobre todo en los niños y las niñas de esos colectivos, ¿no? Entonces, ¿qué hace Save the Children? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Desarrolla programas para ayudar a esos colectivos a que realmente los niños y niñas estén mejor nutridos y también aportándoles esos espacios donde puedan trabajar y estudiar y relacionarse con otros niños y con otras niñas, ¿no? Por mencionarte algunos, pero ya digo, hay muchos programas en marcha, afortunadamente, y ojalá podamos seguir ayudando y aportando para que Save the Children pueda seguir trabajando en esa línea. Sí, que pueda seguir creciendo, porque al final la labor que realizáis igual no está muy visibilizada al ser niños, se suele pensar en otro tipo de colectivos, pero los niños también tienen derecho pues a una infancia y tienen derecho a pues a la realidad es que todos sus derechos y que a veces Exacto. no los pueden tener por la situación en la que se encuentran. Has Exactamente. mencionado colectivos vulnerables que se encuentran en situación de pobreza y hay una creencia en determinadas personas de que esto solamente ocurre en países de África. ¿Qué le dirías a esa gente que piensa que la pobreza solo está en estos países y que no hay pobreza en España? Bueno, la verdad es que la pobreza es un problema global y afortunadamente, pensando en positivo, ¿no? Hemos logrado en los últimos 20 años, en 30, reducir la pobreza a nivel mundial de forma importantísima y considerable, pero sigue siendo un problema y sigue estando ahí, se manifiesta no solamente en un continente o región, se manifiesta también pues, en países desarrollados o en vías de desarrollo, tanto de Europa como de América como de Asia. Sí es cierto, y quizá por eso pues, lo asociamos bastante, sí es cierto y es un hecho, ¿no? que África enfrenta pues, desafíos importantes sobre los temas de pobreza. Y es verdad que integra países con un índice de pobreza elevadísimo con respecto a los países a nivel global. Pero la pobreza se manifiesta y se manifiesta en todos los lugares del mundo. Y además puede manifestarse de diferentes maneras. Pues como falta de acceso a educación, falta de atención médica, falta de vivienda adecuada, falta de oportunidades laborales. A veces pensamos la pobreza como que no tienen ropa o como que no tienen suficientes alimentos, ¿no? Pero se manifiesta de muchas maneras, como acabo de comentar, y es un problema complejo, es un problema difícil y es un problema en el que debemos pensar de forma pues, integral, pero sobre todo debemos pensar que requiere colaboración por parte de todos. Entonces, bueno, pues efectivamente, si bien es cierto que pensamos que la pobreza solamente se focaliza en el continente africano, y que no es cierto y que se manifiesta en general en todos los países, ¿no? Pues sí que es verdad que la concienciación sobre este problema
es importante que la tengamos, es importante que desde nuestro puesto, desde nuestra posición, sea la que sea, podamos colaborar para reducirla. Y en España, desde luego, claro que sí, existen familias que viven en situaciones pues, de pobreza y de exclusión social, y eso es un hecho y también es importante que lo demos a conocer, ¿no? Save the Children trabaja como comentábamos antes, cuando comentábamos ciertos proyectos que se están desarrollando aquí en España, pues Save the Children trabaja muy activamente para apoyar a estos niños, a estas niñas y a estas familias y proporcionar recursos y programas que les ayudan a mejorar su calidad de vida, ¿no? Algunos de estos programas manifiestamente se están desarrollando en varias comunidades autónomas aquí en España, ¿no? Y luchan contra la pobreza infantil y están enfocados pues eso, ¿no? A la atención socioeducativa, al apoyo psicológico, al acompañamiento social a las familias en esa situación de pobreza y riesgo de exclusión. Y bueno, pues afortunadamente, esto también es importante, ¿no? Save the Children también cuenta con un grupo de voluntarios, ¿no? Que apoyan también en estos proyectos, en estos programas. Ojalá que vosotros, como alumnos y alumnas de este colegio Abaco, cuando tengáis oportunidad, también podáis aportar vuestro granito de arena y pues a través del voluntariado, no solamente a través de realizar en este momento, siendo alumnos del colegio, desarrollando alguna actividad solidaria para recaudar fondos y que vaya a ese fondo de apoyo a las emergencias en Save the Children, sino cuando tengáis oportunidad, pues también podáis aportar vuestro granito de arena siendo voluntarios, que la verdad es que es una tarea muy, muy interesante y muy gratificante. Sí, porque supongo que en parte la colaboración de manera desinteresada de la gente es un poco lo que permite que vuestra organización pueda seguir avanzando y pueda seguir realizando proyectos. Claro, efectivamente, efectivamente. Ya sabes, cuanto más seamos apoyando un proyecto, apoyando un objetivo, y en este caso que está muy concreto, muy definido, que es defender los derechos de los niños y de las niñas, pues obviamente más exitosos seremos. Así que yo de verdad que os animo y ojalá que tú en este momento seas la voz para que realmente os animéis y os motivéis para poder ayudar y aportar. Sí, seguro que algún alumno que vea esta entrevista seguramente se acabe metiendo en la página web y diga, a ver cómo puedo yo ser voluntario o esperar algunos años para ser voluntario de ya mayor de edad. Ojalá, ojalá, y ojalá me lo contéis. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias por atendernos. Espero que hayas estado a gusto y nada.